Introducción. Como sabemos, el sistema financiero internacional es uno de los organismos más importantes tanto en el aspecto económico como financiero. Sin embargo, hemos visto y hemos presenciado cómo en las últimas décadas ha pasado por diversas crisis y esto ha hecho que se desmorone poco a poco. Es por ello que en este trabajo daremos a entender cuál es la situación actual en la que se encuentra el sistema financiero, qué perspectivas esperan en un futuro y cómo impactan estas perspectivas tanto en nuestro país como en un país extranjero. Primero, analizaremos cómo se encuentra actualmente el sistema financiero internacional. Empezando por la guerra en Ucrania, producto de esta, la economía mundial se vio amenazada y por ende el sector financiero se volvió más represivo. El precio de las materias primas incrementó notablemente, poniendo a los bancos en una situación algo ardua y no solo es complicada para ellos, sino también para los mercados emergentes y preemergentes. Los bancos centrales deben tomar acción para que la inflación no siga creciendo, planteando soluciones para las vulnerabilidades financieras sin interponerse en la restauración financiera. Y continuando con la pandemia COVID-19, no es noticia que esta afectó seriamente el sistema financiero mundial, provocando que la relación entre nexo banca-estado se hiciese más estrecha. Esta situación es muy peligrosa para la estabilidad macrofinanciera, puesto que la deuda pública ha alcanzado niveles alarmantes, afectando considerablemente a los mercados emergentes. Aquellos países cuyos sistemas bancarios no están bien capitalizados pueden verse gravemente afectados por el incremento del riesgo soberano, puesto que puede repercutir negativamente en los balances y el suministro de crédito de los bancos. Es necesario tomar medidas para que el sobreendeudamiento no siga creciendo, de lo contrario los países que están sobreendeudados sufrirán las consecuencias de este. Ahora veremos qué perspectivas se esperan en un futuro del sistema financiero internacional. Como sabemos, el sistema financiero internacional se elaboró en la conferencia de Bretton Woods en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Desde la creación del sistema financiero internacional y a la adición de diversos organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, el sistema financiero internacional tuvo como objetivo siempre mantener la estabilidad y el equilibrio en la economía de los países. A lo largo de la historia hemos podido ver cómo el sistema financiero ha pasado por distintas crisis financieras las cuales han marcado a la humanidad. Y en la actualidad también se han visto distintos casos que han afectado muy fuerte al sistema financiero internacional. Uno de estos vendría a ser la pandemia por COVID-19 y el otro sería la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Y es así que viendo las crisis actuales y las que podrían venir en un futuro, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué se espera o qué expectativas se tiene sobre el sistema financiero en un futuro? El sistema financiero actual sufre de diversos desequilibrios financieros. Es por ello que en un futuro se piensa o se espera que se tome mucha más comprensión con respecto a lo que es el SFI, ya que el origen de estos desequilibrios podría deberse a las crisis que se ven hoy en día. Otra perspectiva que debemos tratar es que, como saben, las crisis monetarias, al igual que las financieras, seguirán siendo recurrentes en el futuro y bajo este contexto se optaría por la implementación de un nuevo sistema financiero internacional. Sin embargo, aún entre la guerra entre Rusia y Ucrania y todavía siguiendo con la lucha constante que se tiene contra el COVID-19, algunos no creerían factible esta expectativa. Pero debemos recordar que la elaboración del sistema financiero internacional se dio en plena Segunda Guerra Mundial. Es por ello que es adecuado pensar hoy en la posibilidad de la elaboración de un nuevo SFI, pudiendo considerar en su construcción diversos elementos a considerar como las criptomonedas u otros componentes que sean de utilidad para la construcción de un mundo estable y sostenible en un futuro. Análisis del sistema financiero de Estados Unidos. Bueno, si queremos hablar de un análisis a futuro del sistema financiero, claramente debemos de mencionar a lo que es Estados Unidos, ya que es considerada la primera economía a nivel mundial y además de que cuenta con uno de los bancos más importantes de todo el mundo. Estados Unidos cuenta con lo que es el techo de la deuda, que en los últimos años no ha cumplido con su papel o con su misión que se le especificó en un comienzo, que era el de cuidar el crecimiento de la deuda nacional. Antes se cumplía con su ciclo, que era el de incrementar durante las crisis y disminuir cuando éste se encontraba en una buena economía o una economía estable durante el periodo o el gobierno que se establecía. En los últimos años esta deuda ha ido aumentando significativamente, como por ejemplo en el gobierno de Obama en el 2013, ya que este gobierno pidió millones y cientos de dólares para la reactivación económica de su país y para salvar a aquellos bancos que se encontraban en una crisis.
Bueno, esta deuda creció de un 60 a un 100% y se estima que en el 2050 podría llegar hasta 195% del PBI, considerándose una de las deudas más grandes de todo el mundo. En los últimos años, especialistas en economía y finanzas han hablado acerca de lo que es la crisis financiera que se está viviendo en Estados Unidos y que podría empeorar en los últimos años. El gobierno norteamericano está tocando fondo, pues ha llegado a un límite de una deuda de 22 billones de dólares y este podría superar los 28.4 billones de dólares. Esto podría afectar como es el cierre de las operaciones del gobierno y también podría afectar en lo que son los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? En hay distintos factores. Por ejemplo, más de 50 millones podrían salir afectadas tan solo en lo que son los seguros sociales por un tiempo, o también los créditos financieros que se les da a aquellas familias que los solicitan, o los pagos que se les realiza a aquellos estudiantes de recursos bajos. También podría ser los pagos a los militares que se les efectúa, o aquellas gestiones que se realicen en infraestructura o programas sociales en marcha que se está dando en la actualidad en Estados Unidos. Impacto de esa perspectiva en nuestro país. ¿Cómo va la evolución de la economía del Perú tras las perspectivas analizadas de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania? Si nos fijamos en el impacto que tuvo la pandemia en nuestro país, veremos que aparte del impacto que tuvo nuestra población, también afectó a la parte económica. En cuanto al aspecto de la deuda pública, donde si hacemos la comparación con otro año como el 2016, veremos que de un 156.653 millones pasamos a que casi el doble de esa cantidad para el año 2021, ya que se ha necesitado ampliar el financiamiento para afrontar la emergencia sanitaria que vivimos durante los últimos 3 años. Por otro lado, también la inversión pública y privada registró un crecimiento. La primera fue de un crecimiento del 33.2% más que el año anterior. Cabe resaltar que este resultado se debe parcialmente a la caída de la inversión privada durante el 2020 y debido a la pandemia, ¿no? No obstante, el BCR también ha proyectado un crecimiento nulo para la inversión privada. Ahora, si nos enfocamos en la perspectiva del conflicto de Rusia y Ucrania, este tiene efectos en la economía a nivel mundial. Para nuestro país el impacto no va a ser directo, pero ha afectado a la economía global, lo que sí va a afectar directamente a nuestros precios, como por ejemplo el incremento de los precios del petróleo, el trigo y los cereales, que han influido, ¿no?, de esa manera directa en el aumento de los precios del transporte y alimentos de primera necesidad del peruano. Debido a todo esto, también se prevé que para fines de este año cerremos con una tasa de inflación promedio mayor al del rango meta establecido por el Banco Central. Entonces, ¿cómo vamos en la actualidad en cuanto a nuestra economía? Según los datos e información del BCR, se va a seguir viendo el alza y baja de precios, ya sea los precios de la energía, los fertilizantes y precios de insumos de primera necesidad. Además que también se va a ver un aumento en los porcentajes de la inflación. Con todo esto podemos ver que aunque en algunos indicadores hay predicciones pesimistas, en otras se va avanzando de manera positiva, como es el caso de los porcentajes del desempleo. Y también debemos mantenernos resilientes frente a esta crisis. Conclusiones. Bueno, el sistema financiero internacional sin duda alguna ha caído en los últimos años y esto lo hemos visto reflejado en diferentes crisis financieras, siendo una la más notable la del 2008, que trajo consigo consecuencias catastróficas. Es debido a esto que se deben tomar las medidas necesarias para construir un mejor futuro y así garantizar la estabilidad monetaria y el financiamiento del desarrollo. Segunda conclusión. El crecimiento del sector financiero a nivel global se ha visto afectada por diferentes factores ya mencionados en el trabajo, volviéndolo vulnerable al sistema financiero de diferentes países, incluidos el nuestro, Perú. Por lo que se está tomando diferentes medidas y acuerdos internacionales donde se puedan supervisar y regular todo con respecto en materia financiera para así tomar las mejores decisiones en un futuro. Y como última conclusión tenemos que, a pesar de que hay predicciones negativas para la economía de nuestro país en consecuencia de conflictos como Rusia y Ucrania y la pandemia del COVID-19, pero también hay pronósticos favorables que, aunque existan problemas políticos en nuestro país, debemos de incentivar acciones que favorezcan el crecimiento económico.